¿Cómo están, queridos alumnos de segundo ciclo? Los saludo en esta nueva clase virtual y les tengo una sorpresa porque hoy día vamos a dar inicio a lo que es la parte 2 ya de esta unidad, y aquí vamos a cambiar un poquitito el tema porque si nosotros recordamos, la unidad que terminamos de estudiar fue el famoso siglo XX. Así que nos vamos a despedir del siglo XX y vamos a dar inicio a la unidad 2, que es una unidad cortita, pero que escapa un poquito de la historia, y aquí nos vamos a ir a la geografía. Esta unidad que vamos a hacer la presentación hoy día habla sobre la distribución de las personas dentro de la Tierra, dentro del planeta, las características demográficas del mundo, de los países, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito de la diversidad cultural de la población, en fin, es un poquito más de geografía. De eso vamos a hablar. Para que nos contextualicemos, vamos a iniciar la clase de la siguiente manera. Vamos a recordar un poquito los continentes. Tengo el continente de América. Al frente de América tengo el continente de Europa. Al lado de Europa yo tengo el continente de Asia. Abajito de Europa tengo el continente de África y por aquí vamos a dejar el continente de Australia. Más o menos esa es la forma, ¿cierto?, de los continentes. Del planeta de forma plana, planisferio se conoce de esta manera. El objetivo de esta unidad es que los alumnos, ¿cierto?, los estudiantes puedan o se puedan aproximar a cuáles son las principales características demográficas del mundo y de los países en la actualidad, y además que puedan profundizar sobre la diversidad cultural de la población. Cuando yo digo la diversidad cultural, me refiero a qué? A que hoy en día muchas personas han viajado de un país a otro, de un continente a otro. Algunas viajan de paseo, otras lamentablemente, otras personas han tenido que dejar su lugar de origen para irse a vivir a otro lado. Y cuando estas personas viajan, llevan, ¿cierto?, su equipaje, pero también llevan una mochila mental o una mochila imaginaria en donde también traen sus costumbres, sus creencias, sus comidas, en fin. Y ahí se va hablando de una diversidad cultural. Los estudiantes, ¿cierto?, con ayuda de algunas lecturas que yo les voy a enviar, van a reconocer conceptos importantísimos que deben manejar para comprender esta unidad, como por ejemplo los conceptos de natalidad, los conceptos de mortalidad. Vamos a crear también gráficos de distribución de la población, vamos a hablar de los censos, de cómo se logra hacer una radiografía de la población, en fin, más o menos de eso es lo que vamos a conversar. Entonces, para que nos hagamos una idea más o menos, ahora nos vamos a centrar en nuestro continente América. Recordemos que América se subdivide en tres partes: en América del Norte, en América Central y en América del Sur. Hay gente que cree o que piensa que América del Norte es un continente, que América Central es otro continente y América del Sur es otro. Eso es un error, porque esa es la división de América. América es un solo continente. Pero vamos a centrarnos ahora en la parte de América del Sur, en esta subdivisión, para que un poquito ya nos vayamos introduciendo en esto. Miren, para que ustedes más o menos dimensionen, solamente Brasil, el país de Brasil, cuenta con más de 210 millones de habitantes. Colombia con casi 49 millones de habitantes. Argentina, que está cerca de Chile, cuenta más o menos con 44 millones de habitantes. Perú con 32 millones de habitantes, y bueno, Venezuela con igual cerca de 32 millones, Ecuador con 17 millones de habitantes, Bolivia cuenta con 11 millones de habitantes, Paraguay con 7 millones de habitantes, Uruguay, que es uno de los más pequeñitos, ¿cierto?, cuenta con 3 millones 500 habitantes, y las Guayanas con 783.000 personas, y Surinam con 571 aproximadamente. Nos quedó Chile, el país, ¿cierto?, en donde vamos a centrar básicamente el estudio. Según el último censo, Chile está llegando casi a los 19 millones de habitantes, 18 millones 800 por ahí, más o menos según el último censo. Entonces nosotros, esta unidad, vamos a estudiar más o menos cómo se distribuye la población, cómo afecta a una localidad que tiene demasiada cantidad de habitantes, cómo afecta en el diario vivir, en las costumbres, en el día a día, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus defectos, en fin. Más o menos, a grandes rasgos, eso es lo que vamos a estudiar. Por esa razón, vamos a tener que aprender palabras claves, como por ejemplo la palabra demografía.
¿ya? Y este concepto de demografía, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que se refiere? La demografía es la ciencia que estudia la distribución de las personas en diferentes aspectos, en aspectos sociales, cómo comparten entre ellas, en aspectos políticos, cómo se organizan, en aspectos económicos, dónde se sacan los recursos. Más o menos eso es lo que nos quiere decir el concepto de demografía, que lo vamos a tener que estudiar y usted va a tener que aprenderlo. Vamos a tener que hablar también de lo que es el concepto de la natalidad. Ya, a ver, ¿qué será natalidad? Ahí pensemos un poquitito cuando estén viendo la clase. La natalidad, en palabras simples, porque yo quiero que usted lo pueda leer en la guía que le voy a enviar y poder armar una respuesta más amplia. La natalidad habla, ¿cierto?, sobre la cantidad de personas que nacen dentro de un país en un rango de un año, o sea, en 365 días. Y aquí con el ejemplo que yo les daba, que Brasil tiene 210 millones de habitantes, es porque sus índices de natalidad son mucho más altos, por ejemplo, que Uruguay, que cuenta con 3.502.000 habitantes. Vamos también que aprender un concepto, el concepto de mortalidad. Ya aquí nos vamos a poner un poquito tristes porque este es el que estudia, ¿cierto?, la cantidad de personas que mueren durante un año y esto cómo repercute en el diario vivir de un sector. Y también vamos a hablar de otro concepto que es el concepto de decrecimiento. El concepto de decrecimiento habla básicamente, no sé, voy a dar un ejemplo. Un país que vaya en alza en su natalidad y que a través de algunos censos o algunos estudios que se hacen a través de la demografía vaya bajando. Eso habla más o menos el decrecimiento. Y también vamos a hablar de un concepto que habla sobre el envejecimiento de una población. ¿A qué se refiere cuando hablamos de un envejecimiento de una población? Es cuando de alguna otra manera nosotros podemos ir haciendo gráficos y nos vamos dando cuenta que la mayor cantidad de personas sobrepasan algún rango de edad, que en este caso, cierto, corta de los 50 años hacia arriba, y las personas que están bajo esta edad son las menores. Eso habla de que un país va envejeciendo. Y también con lo que partí, ¿cierto?, la clase cuando hablamos sobre la diversidad cultural. ¿Por qué? Porque la gente que vive en América tiene distintas costumbres de la gente que vive en Asia. Y la gente que vive en Asia tiene distintas costumbres de la gente que está en Europa. Y la gente de Europa tiene distintas costumbres la que está en África y así. Y por algún motivo estas costumbres o esta diversidad cultural se va traspasando de localidad a localidad. Y eso no tiene por qué ser malo, porque de la diversidad uno aprende. ¿Y qué es lo que aprende? Costumbres distintas, pero básicamente el respeto. Aquí tenemos que aprender que el planeta es uno solo y que somos hermanos, ¿cierto? Independiente el país en donde estemos. Bueno, a algunas personas les cuesta entender eso, pero eso es a grandes rasgos. Después que nosotros conozcamos estos conceptos, ¿cierto? Ya que podamos saber lo que significa diversidad, decrecimiento, demografía, natalidad, mortalidad, envejecimiento de la población, nos vamos a centrar en el país de Chile, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a hacer un estudio de la población del país Chile. A ver, por darles un ejemplo así más o menos aproximativo, según el último censo que se efectuó en Chile, los hombres en Chile ocupan un 49,3% del territorio nacional y las mujeres, ¿cierto?, ocupan un 50,7% de la población. Eso quiere decir que según el último censo en nuestro país Chile hay más mujeres, más varones. Y una proyección de la población, según cierto los estudios que hace el INE, que es la agencia que se encarga de esto, para el año 2035 Chile va a estar llegando más o menos a 21 millones de habitantes. Y ahora, en el 2020, estamos casi en 19. O sea, la proyección de nuestro país se viene, ¿cierto?, en crecimiento si la proyectamos hacia el año 2035. Dentro de la actividad que yo les voy a enviar ahora, vamos a hablar de un concepto importante que quiere decir las proyecciones de la población. ¿Ya? ¿A qué se quedará decir la proyección poblacional o la proyección de la población?
Es importante este concepto porque de alguna otra manera este es un insumo fundamental para poder planificar la toma de las decisiones tanto para el sector público, para el sector privado, dado que esto nos permite planificar una proyección, nos permite anticipar cuáles van a ser las futuras demandas para la población. No sé, demandas como por ejemplo cuántos hospitales más vamos a tener que tener, cuántos colegios más vamos a tener que tener, lugares que quizás estén despoblados en alguna parte del mapa, empezar a poblarlos por un tema de espacio. Entonces esta unidad básicamente habla de esto, como de las proyecciones a través de estos insumos que nos permiten poder identificar estas características. Ahora, ¿cuál es el principal insumo que nos permite realizar esto? Es lo que en Chile se hizo hace un par de años atrás, es el famoso censo. Recordemos un poquitito, porque esto no fue hace mucho tiempo, cuando a nuestros hogares nos fueron a censar. ¿Y para qué sirve un censo? Bueno, el censo, ¿cierto? Es un instrumento que se aplica cada 10 años y se encarga de revelar las principales características de las personas, además de los hogares, de las viviendas, con el fin de poder cuantificarlos y cualificarlos y observar, ¿cierto? Y poder estudiar y de esa manera poder hacer las proyecciones. Entonces, a ver, para que nosotros nos hagamos un ejemplo más o menos de cómo ha ido aumentando esta población, vamos a centrarnos en algún momento ahora en Santiago, ¿cierto? La capital de Chile. Por darles un ejemplo, en un censo que se hizo en Santiago de Chile el año 1835, Santiago contaba con 97 millones de personas, más o menos esa cifra según ese censo del año 1835, y ya pasó el tiempo y para el año 1920, miren en cuánto había subido, ya había subido en 685.000 personas, 688.000 personas, disculpen, y ahora para el año 2020 la pura capital de Santiago cuenta con más de 6 millones de personas. O sea, aquí yo puedo ver una proyección. El Santiago de los años 1835 es muy distinto al Santiago que tenemos ahora, y las proyecciones de población se hacen justamente para esto, para poder ver cuáles son las cosas que vamos a necesitar para que una localidad, para que una ciudad o para que un país pueda funcionar bien. Entonces nosotros vamos a hablar en esta unidad básicamente de eso, de demografía, de natalidad, de mortalidad, crecimiento, decrecimiento, envejecimiento de una población, cómo ha ido aumentando, y en algunos momentos vamos a hablar también cuando se produce este cambio de rural a urbano. ¿Por qué motivo la gente del campo empieza a poblar las ciudades, siendo que hace 100 años atrás, 150 años atrás, la mayor cantidad de personas se concentraba en el campo, y hoy en día, siglo XXI, año 2020, los campos se fueron despoblando y la gente empezó a cambiarse a las ciudades? ¿Por qué razones ocurre? Bueno, básicamente eso es lo que vamos a estudiar dentro de esta unidad. Así que, chiquillos, les voy a enviar la guía, que usted la va a tener que leer con calma, responder un par de preguntitas, que la gran mayoría de las preguntas yo la acabo de explicar aquí. Así que, como podrán ver, esta unidad es muy distinta a la que estudiamos, porque la unidad anterior hablamos del siglo XX, los sucesos importantes que ahí ocurren, historia, y esto es geografía. Así que bienvenidos a la geografía. Eso sí, en algún momento también vamos a incluir la historia dentro de esta unidad, cuando hablemos de la cuestión social que ocurre en Chile en los años 1900, inicios del siglo XX, cuando hablemos de por qué la gente tuvo que emigrar del sur al norte. Vamos a hablar de las salitreras, de lo que ahí ocurre, en fin. Así que esto se nos viene entretenido. Así que, chiquillos, esta clase es más cortita, está hecha con cariño para ustedes, para que la compartan, para que les sirva como material pedagógico, para que de alguna otra manera nos podamos sentir un poco más cerca a pesar de esta crisis. Así que un abrazo para ustedes, se cuidan, nos cuidamos todos, que es la única manera que podamos ganarle a esta pandemia, para que muy pronto nos podamos encontrar en nuestro querido instituto. Un abrazo, chiquillos, que estén muy bien.